En el video del día de hoy les enseñaremos a cómo controlar una LCD de tamaño 16x2, explicando el programa básico para su uso. De igual forma, como extra del video, enseñaremos cómo crear e imprimir caracteres nuevos en la LCD. Ambos códigos son bastante sencillos de editar e implementar, así que no hay pretexto para no usar la LCD en nuestros proyectos. Sin más por ahora, comenzamos. Muy bien, para comenzar tenemos que conocer cuáles son nuestros pines en nuestra LCD, los cuales tendremos que conectar después a lo que es nuestra tarjeta Volt. En esta imagen podemos notar que tenemos nuestras etiquetas de cada uno de los pines. Estos son igual en todas las LCD o en la mayoría de las LCD, y posterior a ello tendríamos que realizar este diagrama de conexión, donde el VSS se va a conectar a tierra, el VDD o VSC va conectado a lo que son 5 volts. Después usaremos un potenciómetro para el VO o el VEE, que también así está etiquetado en las LCD físicas. En mi caso yo no voy a usar un potenciómetro, yo voy a usar una resistencia de 1 kilo ohm. Esto bastará para tener un buen contraste en nuestra LCD. Después tendremos ya los demás pines que deberemos conectar a nuestra tarjeta Volt. Estos aquí ya están definidos: el 12, el 11, el 5, 4, 3, 2. Yo sugiero que los dejen así, o bueno, los podrían cambiar. Y bueno, al final estas dos pines, el A y el K, vienen siendo para la iluminación de la LCD. Simplemente es la iluminación. Los pueden conectar de esta forma y no van a tener ningún problema. Muy bien, ya que tenemos identificadas las conexiones y realizadas las conexiones de nuestra LCD, así como cómo está conformada la LCD que vamos a usar para este video, pasaremos a lo que es la parte del código. El código es muy sencillo, simplemente bastará con incluir la librería Liquid Crystal. Posterior a ello, definir los pines que ya habíamos visto en la anterior imagen, y podríamos ver aquí que ya están asignados. Después se los estaremos asignando para la librería, para el uso de la librería, y después empezaríamos en lo que es en el setup. Simplemente pondríamos la inicialización de la LCD, definiéndola con 16 caracteres en X y 2 en Y. Después de ello pasaremos al código principal. Muy bien, comenzaremos a desarrollar el código para esta primera parte, que es simplemente el control de la LCD. El código es bastante sencillo, simplemente bastará con incluir la librería Liquid Crystal, asimismo definir los pines que ya habíamos visto en nuestra LCD, que tendríamos que conectar a nuestra tarjeta Volt. Una vez que ya los hemos definidos con la etiqueta nueva, se los pasaremos a la librería para que ésta haga uso de ellos. En el Void Setup simplemente bastará con inicializar la LCD, diciéndole que son 16 espacios a lo largo y 2 a lo ancho. Para el código principal tendríamos en una primera instancia la instrucción LCD Clear, que está prácticamente como lo dice el comentario, se usa para borrar lo que esté impreso en la pantalla. Y después pasaríamos a usar la instrucción LCD Set Cursor, en la cual nosotros le indicaríamos dónde se posicionará el cursor, y a partir de ahí se empezará a imprimir el texto que nosotros le estemos mandando desde este código. Recordemos que para el primer número es en X y el segundo es para Y. Posterior a ello estaremos usando ya la instrucción que nos va a permitir imprimir en la LCD. Esta es LCD print.print, y entre paréntesis tendríamos que poner el texto. Siempre hay que poner las comillas. Este texto tiene que ir entre comillas para que se pueda imprimir, de lo contrario marcaría error. Después de ello nosotros tenemos que poner un retraso, un delay, en este caso es de 1 segundo. Vuelvo a limpiar la pantalla, y aquí ya cambié lo que viene siendo la posición del texto,
y vuelvo a imprimir, pero ahora otro texto. Y finalmente pues un último delay para que podamos ver estos cambios de los textos. Prácticamente esto será suficiente para estar imprimiendo puro texto. Posterior a ello pasaremos ahorita ya a la generación de los caracteres personalizados. Pero bueno, por la primera parte, que es el uso de la LCD e impresión de texto, bastaría con este código. Es bastante sencillo, no tiene ninguna dificultad. Y bueno, lo voy a dejar en la descripción del video para que lo tengan disponible este archivo. Muy bien, ahora ya finalizada la parte del código sencillo para imprimir el texto, pasaremos a la personalización, a la creación y personalización de caracteres. Estos, bueno, como ya lo comenté, tendremos que hacer uso de unas instrucciones más al código que ya se vio anteriormente. Esas instrucciones, por ejemplo, será primero declarar una variable tipo byte. Y bueno, aquí por ejemplo nosotros tenemos la simulación del rectángulo que les había comentado al inicio del video, que conformaba nuestra LCD. Dentro de ese rectángulo nosotros tenemos unos cuadritos que ya les dije que se iban a llamar píxeles. Y bueno, en este caso por ejemplo aquí esta herramienta, que también voy a dejar el link en la descripción del video, nos sirve para definir o crear los caracteres. En este caso todos están en blanco, y podríamos observar aquí en la parte del código que todos están en 0, ¿sí? Cada línea de estas estará relacionada a una línea de aquí, ¿sí? Es decir, que por ejemplo si yo prendo aquí este cuadrito, este píxel, podríamos notar que aquí ya se cambió el 0 por un 1. Esto, recordemos que el 0 se va a ocupar para apagados y el 1 para encendidos. Entonces yo puedo empezar a crear el carácter. Simplemente aquí yo voy a hacer un X carácter, no tiene ningún sentido. Simplemente hice algo que ahorita se me ocurrió. Y por ejemplo aquí ya podemos tener nuestro código final, el que tendríamos que meter a nuestro programa para definir este carácter. Esta será la instrucción, bueno, lo que representa a nuestro carácter ya aquí creado, aquí dibujado. Esto será para el código. Esto bastará con copiarlo y después pegarlo aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, el inicio del código es igual que el anterior, no se cambia nada. Simplemente después de la instrucción del Liquid Crystal pegaríamos lo que acabamos de hacer en esta sección. En este caso yo ya los tengo definidos. Tengo dos caracteres. Uno es con un movimiento y el otro es como el segundo movimiento del mismo objeto. Esto es como si... Eso yo lo estoy usando para simular como una caricatura. Simplemente es para eso. Y bueno, ya que tenemos aquí copiados los dos caracteres que vamos a usar, pasaremos a la parte de void setup. Aquí se tiene que agregar esta instrucción lcd.createChar, en donde nosotros estaremos ligando el carácter que aquí habíamos creado a esta etiqueta número 2 y el otro a la etiqueta número 3. Y bueno, aquí ya se mantiene igual el lcd.begin 16:2. Y bueno, eso sería todo por ese momento. Estas instrucciones que están aquí simplemente las usé para que cuando inicialice la LCD siempre muestre ese texto como un texto de bienvenida. No es necesario que lo hagan, no es indispensable para la creación de los caracteres personalizados. Esto es simple introducción decidida por mí. Ahora, para el caso de el código principal, las instrucciones para imprimir una sola vez el carácter bastará con
definir en qué posición se va a imprimir este carácter y después hacer uso de la instrucción lsd.write y entre paréntesis escribir la etiqueta que le asignamos en el setup. En este caso es 3 y en el otro caso es el 2. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Simplemente lo que yo les comenté, la simulación como de una caricatura. En el caso mío es un muñequito que parece que estuviera saltando y se mueve por la LCD de izquierda a derecha y de la línea de arriba a la línea de abajo y se repite. Entonces aquí, por ejemplo, para esa situación yo simplemente creé un for usando la posición desde 0 hasta 15. Y bueno, esto yo lo uso justamente en el cursor, donde para el eje de las X yo uso, en lugar de un número, pongo la variable, en este caso la que está usándose en el for, y de esta forma pues va a estar cambiando de posición de forma automática. El mismo caso es para la segunda instrucción, simplemente que aquí en lugar de que sea en la línea de arriba va a ser en la línea de abajo y se va a estar repitiendo este código indefinidamente. Esto es prácticamente la creación de caracteres para la LCD. Podemos crear cualquier carácter que pueda caber en digamos, en este rectángulo con los píxeles que tiene. Y bueno amigos, así es como llegamos al final de este video. Esperamos que este mini tutorial haya sido de su agrado. Cualquier comentario o sugerencia no dude en compartírnoslo. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.